Apreciados oyentes, somos la voz que se levanta para proclamar a Jesús la gran esperanza para esta humanidad. Te invitamos, disfruta de la variada programación de Radio Nueva Generación Adventista. Compartimos mensajes inspiradores que llenarán tu vida de fe y esperanza. Corre, conéctate y comparte con tus amigos, porque ya comenzamos en RNGA, tu estación de bendición. Radio Nueva Generación Adventista. Pero muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos ya por acá comenzando nuestro programa Compartiendo Esperanza. Programa que se transmite cada sábado a las 4 de la tarde, hora Pacífico, 6 de la tarde, hora del centro, y 7 de la noche, hora del este, pero hoy estamos comenzando un poquito antes, dado que nuestro pastor tiene algunos compromisos y vamos a estar transmitiendo un poco antes el programa. Así que por eso estamos ya conectados aquí en Radio Nueva Generación Adventista a través de RNGA, a través de las diferentes plataformas de la radio, a través de TV Radio. Así que te invitamos, corre y comparte este video para que muchos más amigos puedan conectarse y puedan venir a recibir esta gran bendición, puedan venir a conocer de Jesús la gran esperanza, la única solución para esta humanidad, aquel que te permite vivir una vida nueva y diferente aún en medio de una nueva realidad. Así que bueno, pues quiero darle la bienvenida como cada sábado a nuestro querido pastor Carlos Yandriel Gutiérrez, quien está con nosotros desde Florida y quien cada sábado está trayendo mensajes extraordinarios que nos hacen a nosotros pensar y meditar cómo estamos viviendo nuestra vida y cuánto necesitamos de tener una experiencia genuina con Cristo Jesús. Así que bueno, pastor, pasamos micrófonos hasta Florida para que usted pueda dirigirnos a Dios en oración. Y bueno, le dije a usted, y casi que es mi hijo, pero bueno, pues le siento gran respeto en esta hora porque es el siervo que Dios ha escogido para traer su palabra. Así que Carly, un abrazo grande, bienvenido, y que puedas dirigirnos hasta el Señor en oración para que el Espíritu de Dios en esta tarde pueda hablar a través de ti. Sí, Rule, una buena tarde para todos. Mucha agua por aquí, por la costa oeste del sur de la Florida. Pero gracias a Dios estamos secos, estamos resguardados bajo techo y podemos compartir en esta tarde un poco más de la palabra de Dios y podemos pues crecer en esperanza. Yo creo que todo lo que podamos hablar de esperanza en los tiempos en los que estamos viviendo es una necesidad imperiosa. Dedicar más tiempo a hablar de esperanza y menos tiempo a escuchar acerca de tragedia. No es que queremos vivir a espaldas de las noticias o a espaldas de los acontecimientos, pero cuando usted respira humo, sus pulmones se llenan, ¿verdad? Se van a poner con el tiempo, se van a poner prietos llenos de humo. Y ustedes seguro que han visto en documentales y demás cómo están esos pulmones el día que las personas fallecen, sea un fumador activo o un fumador pasivo y cosas por el estilo. Es la misma historia cuando estamos sobresaturando nuestro cerebro de tragedias, de cosas difíciles. Nuestro cerebro se oscurece de forma tal que le cuesta trabajo ver los rayos de esperanza. Y si estamos aquí en esta tarde es que agradecemos a Dios porque Él nos permite que podamos venir a hablar de esperanza. Entonces, les invito a que tengamos una oración para continuar adelante con el programa de esta tarde. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias porque para siempre es tu misericordia. Muchas gracias porque nos das la oportunidad de poder estar acá compartiendo de tu palabra, creciendo, Señor, en esperanza, creciendo en fe. Tenemos la necesidad de que tú toques nuestras mentes y nuestros corazones, que nos limpies, que nos purifiques, que nos acerques más a ti y que en esta palabra, en esta tarde, Señor, tú te muestres a través de tu palabra de una manera viva, de una manera poderosa y que, Padre, podamos cobrar energía para enfrentar en tu nombre la semana que se acerca, puestos los ojos en Cristo Jesús. Danos de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Continúa bendiciendo a la Radio Nueva Generación, a todo su liderazgo, a todos los siervos, Señor, que estamos acá también siendo utilizados por ti para continuar compartiendo esperanza.
Llénanos de ti y acompáñanos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, mi Dios. Una verdad, una visión. Hoy este mundo te amará por salvación. El mundo no da. Somos la luz que mostrará a Dios en esta generación. Somos la voz que anunciará a Jesús, la gran esperanza, el camino y salvación, el amor que cubre al mundo, la vida y la verdad, la única esperanza. Solo hay un Dios, una verdad, una visión. Hoy este mundo clamará por salvación. Que nos transforma en un poder, que nos libera en una paz. El mundo no da. Somos la luz que mostrará a Dios en esta generación. Somos la voz que anunciará a Jesús, la gran esperanza, el camino y salvación, el amor que cubre al mundo, la vida y la verdad, la única esperanza. Andamos en unidad, el entero te conocerá. Siempre andamos en unidad, el entero te conocerá. A Jesús, la gran esperanza, el camino es salvación, el amor que cubre la vida y la verdad, la única esperanza. Así es, queridos amigos, Jesús es la única esperanza para esta humanidad. Y a través de Radio Nueva Generación Adventista queremos compartir esa esperanza contigo. Queremos compartir mensajes inspiradores que puedan llegar a tu vida y puedan transformar tu vida con el poder de Cristo Jesús. Quiero saludar en esta tarde a nuestros amigos que ya se están conectando, que ya están por acá con nosotros. Y bueno, en primer lugar queremos mandar un saludo muy especial hasta Cuba, para la esposita de nuestro querido pastor y toda la familia que están por ahí conectados. Así que Ana Laura, bienvenida mi amor, feliz sábado y un abrazo grande para todos los que estén por ahí conectaditos desde nuestra bella isla. Tenemos también a Jessica Sofía que está con nosotros desde San Diego, California. Bienvenida Jessica, gracias mi amor por haber estado con nosotros conectadita durante este día. Te mandamos un abrazo grande una vez más y te deseamos una feliz tarde, que puedas disfrutar del programa y que puedas compartir con otras personas
personas la esperanza que hay en Cristo Jesús. Tenemos también a Aide Medina. Bienvenida, Aide. Un placer saludarte en esta hora. Te deseamos un feliz sábado, bueno, una feliz tarde de sábado para ti. No sé en el lugar donde te encuentras, pero donde sea que estés, abrazos y bendiciones. También Juan Ortiz está por acá conectadito. Gracias, Juan, por estar conectado. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en esta hora y que el Señor te pueda bendecir a ti y a toda la familia. También por acá tenemos bien pegadita, que no se ha desconectado en todo el día, nuestra querida tía Coti, que está con nosotros desde Los Cabos en Baja California. Así que dice, aquí estamos, pastor, bien pegadita, escuchándole. Gracias, mi Coti hermosa. Un abrazo para todos los que están conectaditos ahí desde Los Cabos. Dios te bendiga. Y pues por supuesto un abrazo bien, pero bien apretado, lleno de puro amor. También saludamos a Josefina, que está desde Puerto Salitre, en Querétaro. Bienvenida, Josefina. Gracias por acompañarnos, mi amor. Te mandamos un gran abrazo en esta hora y te deseamos una feliz tarde. También tenemos a tía Elena, que está desde Jalisco, Guadalajara. Tía Elena hermosa, gracias por permanecer conectadita con nosotros. Te mandamos abrazos. Bendiciones para ti, para Jacielito y bueno, para toda la familia Ruiz, todos los que estén por ahí conectados, escuchando. Un abrazo grande de toda nuestra familia RNGA. También tenemos a nuestra querida Socorrito. La familia Medina está desde Nuevo Laredo, México, y hasta allá le estamos mandando abrazos, bendiciones para toda esta bella familia. Y estamos agradecidos porque ya Violeta está mejor, por la gracia de nuestro Dios. Tenemos también aquí a nuestro querido Jairito, la familia Sánchez Alvarado, que está desde Zacatecas. Bienvenido, Jairito, un abrazo grande, feliz tarde para ustedes y bueno, besitos para nuestras princesitas. También Elías Chigo, la familia Chigo, está con nosotros desde Tuxtla, Veracruz. Y hasta allá le mandamos muchos, pero muchos abrazos y bendiciones a toda la familia. Le deseamos una feliz tarde de sábado y nuestros peques, Cristo y Said, pues reciban un gran abrazo en esta hora. Que Dios me los bendiga grandemente, mis niños. A ver, nuestra querida Enedina también ha estado conectadita desde Huasco, California. Gracias, querida Enedina, por estar con nosotros. Esperamos que Vale pueda sentirse mejor. Les mandamos un abrazo grande a las dos y esperamos muy pronto tener noticias por acá de cómo sigue evolucionando nuestra querida Vale. Gracias por estar en sintonía. También saludamos a nuestra querida Irma Rebolledo y toda la familia que están desde Veracruz, México. Hasta allá le mandamos abrazo a toda la familia y les deseamos una excelente tarde de sábado. Sí, todavía por ahí desde Antofagasta, Chile, está nuestra querida Luz Danilia. Luz Danilia, bienvenida. Te mandamos abrazos y te agradecemos haber estado con nosotros conectadita todo el día. Bueno, gracias a Dios estoy recibiendo noticias de nuestra querida Vale, así que sigamos orando. Sigamos orando por ella y esperemos que, bueno, no haya ninguna complicación y que muy pronto pueda estar evolucionando positivamente por la gracia de nuestro Dios. A ver, ¿quién más tengo por acá? Vamos a ver a quién más tenemos para saludar. Tenemos a Betania Monteiro. Betania, bienvenida. Gracias también por estar con nosotros. Una feliz tarde de sábado, bendiciones y bueno, pues a todos aquellos que están conectados a través de los diferentes grupos en los cuales hemos estado ya también compartiendo el programa, bendiciones para todos, un abrazo grande y que el tema de esta tarde pueda ser de gran provecho para sus vidas y que usted también pueda compartirlo para convertirse ya en un mensajero de esperanza, llevar esperanza a otro hogar, a otra familia que necesitan de Jesús. Pasamos ya micrófono con nuestro querido pastor para que pueda ser compartido el pan de vida en esta hora.
el alimento que estamos esperando y necesitando cada uno de nosotros. Así que, Carly, adelante. Es tu tiempo para exponer la palabra. Sí, ya estamos de vuelta acá. Cámaras y micrófonos. Y nada, familia, que luego de este paréntesis que tuvimos en unos días, como unos 4 sábados, ¿verdad? Pasados, para estudiar diferentes episodios de fe en la vida del profeta Eliseo, pues continuamos ahora, seguimos viaje, ¿verdad? Por el periodo monárquico de los reinos de Israel y de Judá, en nuestra carrera en pos de cómo encontrar esperanza, o mejor dicho, de compartir esperanza en medio de la nueva realidad. Lo cierto es que cada uno de los reyes que menciona la Biblia de cualquiera de estas dos naciones, sea del reino del norte de Israel o del reino del sur, Judá, como se les conocía, cada uno de ellos parecía tener acuñado allí en el resumen de su reinado, por muy breve que sea el resumen de su reinado que aparece en la Biblia, hay una frase que parecen tener acuñado todos y cada uno de ellos, de la cual ninguno escapa. A la vista del escritor bíblico, se acuña allí si hizo lo bueno ante los ojos de Dios o si hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Acaso esa sea la mejor definición para su periodo en el poder y también la más significativa a la hora de valorar pues el reinado en sí, además del legado que estaban dejando con ellos? Algo que claramente en la actualidad ha sido desechado al momento de elegir líderes que regirán los destinos de las naciones. Estamos ahora en este país, acá en los Estados Unidos, en las cuestiones de las votaciones, de las elecciones, y parecería que va a salir el que menos, del que menos mal se hable, del que menos churre se eche sobre su imagen, y el que aparentemente va adelante es el que más puede hablar en contra del otro candidato. Y un paréntesis que hacemos, ¿no? Porque en los tiempos bíblicos lo que valoraba a un buen dirigente, a un buen rey, a un buen presidente, que era la función que desempeñaba el rey de sus días, era si hizo lo bueno ante los ojos de Dios o si hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hoy vamos a estar hablando precisamente acerca de uno de estos reyes. Su nombre era Ezequías, y un rey al cual Segundo de Reyes capítulo 18 describe que con 25 años comenzó a reinar sobre Judá, sobre el reino de Judá, y del que se dice reinó 29 años sobre la nación de Judá. Y además, pues la inscripción que se recoge sobre él es de que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Lo interesante es que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Leo para ustedes acá en Segundo de Reyes capítulo 18, dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando empezó a reinar, tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Y su madre fue Abi, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos del Señor como David, su padre. Es interesante notar que acá la palabra de Dios, ¿verdad? Lo bueno que ha hecho, lo bueno que hace, lo recto que anda Ezequías a los ojos de Dios, ¿verdad? Pues se le compara a cómo anduvo David su padre, y sabemos, y si vamos a la palabra de Dios, pues obviamente nos vamos a dar cuenta de que David fue un antepasado de este rey, un antepasado un tanto distante. Sin embargo, es con David con el que se le compara y no precisamente con su padre carnal y con la fidelidad de este. Algo que en el capítulo 16 de Segundo de Reyes sí podemos encontrar tal vez la respuesta del por qué no se menciona directamente a su padre carnal como responsable de que este rey Ezequías fuera fiel y buscara de Dios. Y es que dice la palabra de Dios en Segundo de Reyes capítulo 16 que el padre de Ezequías, quien fue Acaz, el padre carnal de Ezequías, quien fue Acaz, ¿verdad? Dice que reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios. Y ahí habla de una serie de cosas, y por ejemplo menciono del versículo 14 en adelante las palabras que más utilizan. Dice, y desplazó el altar de bronce que había ante el Señor y mandó al sacerdote Urías que hiciera
otro altar, también cortó los paneles y las bases y quitó las pilas de la gran fuente que había hecho Salomón, quitó el pórtico del sábado y también para agradar al rey de Asiria. O sea, las palabras que más acompañan el reinado de este Acaz, pues eran palabras como desplazar, como cortar, como quitar, como agradar, y no precisamente agradar a Dios, y no precisamente quitar cosas que Dios no estuviera de acuerdo, no desplazar, ¿verdad? Pues digamos, cosas, objetos que ofendieran a Dios, sino precisamente todo lo contrario. Fue un rey con un reinado controvertido, al punto de que también pues se dedicó a adorar a otros dioses ajenos, a otros ídolos que no tenían nada que ver directamente con Dios. Todo lo que lo ubicó en un distanciamiento total, ¿verdad?, con el Señor. Entonces, sin embargo, en medio de esta situación, con un padre así, nos encontramos ahora en el capítulo 18 a un Ezequías que no dejó que nada de lo que su padre había hecho, de que ninguna de las malas decisiones de su padre, que el estilo de vida tan controversial de su padre Acaz, pues influyera en sus decisiones futuras con respecto a su búsqueda, ¿verdad?, y a la relación con el Dios de sus antepasados, al Dios de los escuadrones de Israel. Y familia, se me hace oportuno pues que aprovechemos este momento para dejar bien en claro que tú puedes provenir de un ambiente en el cual la apatía a Dios sea total. Puede, como venía Ezequías, por supuesto, puedes provenir de un hogar en el cual se camine abiertamente en oposición al Señor, pero si nada de eso va a lograr, es determinar tu reacción hacia Dios, hacia el Señor. Situaciones adversas en el hogar, que nadie te enseñara jamás de la existencia de Dios y de su poder, de su amor, que dio su vida por ti, o bien que naciste y aprendiste y te criaste, ¿verdad?, aprendiendo a servir a otros dioses que no tienen nada que ver con el único Dios, o tal vez creciste escuchando maldiciones hacia el Señor o viendo a otros caminar en una dirección opuesta a la voluntad divina. Nada de eso, escúchame bien, nada de eso te impedirá hacer la decisión más importante que jamás harás en tu vida: rendirla a la voluntad de Dios y actuar en armonía totalmente con Él. Siempre, siempre, siempre tú tendrás la última palabra de lo que deseas hacer con tu vida. Que nadie te quite solamente. Hoy usamos, ¿verdad? Y hacemos apología, hacemos defensa de personas que actúan mal, de adultos, y entonces pues allí culpamos a que si el padre, que si el abuelo, que si el tío. Es verdad que toda la influencia, todo influye, pero no determina. La decisión final está en ti, la decisión final está en mí. Estamos viendo aquí, partiendo derecho de un Ezequías, que la primera información que nos presenta la palabra de Dios es que Ezequías, a pesar de la situación adversa que tenía en su hogar, que Ezequías, a pesar del padre carnal que tenía, del entorno en el cual fue educado, en el cual fue criado, Ezequías decidió servir al Dios verdadero. Ezequías decidió serle fiel a Dios y dejar que su voluntad en su vida fuera lo más importante. Ahora dice la palabra entonces de Dios en Segundo de Reyes capítulo 18 versículo 5, que ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Tremendo. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Y bien podríamos preguntarnos nosotros en esta tarde, ¿qué lo hizo tan grande? Y es que el mismo verso bíblico habla de las palabras, que habla de las palabras estas anteriores que les estaba compartiendo, pues dice claro que en el Señor, Dios de Israel, puso su esperanza. Segundo de Reyes capítulo 18 versículo 5. Más allá de la situación que tuvo de pequeño en su hogar, más allá de los malos ejemplos recibidos, más allá del entorno tóxico en el cual creció, el escritor bíblico deja bien claro que Ezequías puso toda su esperanza en el Dios de Israel. Y por consiguiente menciona el versículo 7, y el Señor estuvo con él y todo lo que emprendía prosperaba. ¿Qué emprendió?
versículo 8 de Segundo de Reyes, capítulo 18. En primer lugar, se rebeló contra el ejército asirio, se rebeló contra la potencia del momento, se rebeló contra los que habían conquistado al reino del norte, al reino de Israel, y los habían llevado esclavos, ¿verdad? Los habían llevado esclavos a tierra extraña. A un ejército tan poderoso como el de Israel. Se rebeló, además dice la palabra de Dios en el versículo 8, que se rebeló contra los filisteos que a través de la historia habían pisoteado tanto Israel y le habían tomado tanto territorio y los habían hecho la vida un total sufrimiento. Contra esos filisteos se levantó también Ezequías, y dice la palabra de Dios que no le importó si atacaba guarniciones o si atacaba ciudades fortificadas. Él simplemente en el nombre de Jehová se levantó, y dice la palabra de Dios que Jehová estuvo con él y todo lo que emprendió fue prosperado por el Señor. Porque tenemos que reconocer que cuando nos ponemos en las manos de Dios, no existe simplemente nada ni nadie que nos pueda detener. Y es que el escritor bíblico entonces añade para más a su frase célebre de que el Señor, de que en el Señor Dios de Israel puso su esperanza, y entonces va a completar la frase con actos en el versículo 6 de Segundo de Reyes 18, porque dice la palabra de Dios allí: porque se llegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había prescrito a su siervo Moisés. O sea, no solamente buscó a Dios de todo su corazón, no solamente de palabras, dijo yo coloco mi esperanza en el Señor, sino que dice la palabra de Dios que él se llegó al Señor, no se apartó más del Señor y puso por obra en su vida los mandatos, los mandamientos del Señor. Búsqueda, permanencia y fidelidad. Son las tres palabras que bien resumirían la actitud de Ezequías para con Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios fue fiel para con su hijo. Ahora, cuando leemos acá en el versículo 13 de Segundo de Reyes, capítulo 18, nos vamos a encontrar ahora con la prueba de la fe. Nos vamos a encontrar ahora con esa nueva realidad que llega a la vida de todo ser humano en un momento determinado para hacer remover todos los fundamentos. Y dice la palabra del Señor que a los 14 años del rey Ezequías, ya después de que Dios le había prosperado, de que tenía un reinado, ¿verdad?, estable, un reinado próspero, bendecido por Dios, de que se había liberado de los asirios, se había sacudido a los filisteos de sobre sus hombros, y ahora a los 14 años del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fuertes de Judá y las tomó. O sea, todas las ciudades del reino, las ciudades importantes del reino fueron tomadas. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: he faltado, retírate de mí y aceptaré lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata, lo que eran aproximadamente unos 11,000 kilogramos de plata, y 30 talentos de oro, que aproximadamente eran unos 1,020 kilogramos de oro. Por tanto, Ezequías dio toda la plata, cayó en la casa del Señor y en la casa real. Entonces descompuso Ezequías las puertas del templo del Señor y los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y se los dio al rey de Asiria. Y ahora continúa diciendo la palabra. Después, o sea, no sabemos cuánto tiempo después, sin embargo, dice la palabra de Dios, dice: después, el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al jefe general de sus ejércitos, al jefe de los eunucos y al copero mayor, al frente de un gran ejército. Y llegaron a Jerusalén y acamparon junto al conducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del batanero. O sea, ahora estamos aquí ante una situación, y es que el enemigo, ¿verdad?, nos presenta la palabra de Dios, que el enemigo viene, ya no solamente estaba conforme con todo el dinero, con todo el rescate que Ezequías había pagado, sino que ahora el enemigo va a venir ¿con qué? Va a venir con todos los ejércitos, porque el objetivo del enemigo no es principalmente guerrear contra Ezequías, no es ver qué potencia militar, ¿verdad?, es superior, no es ver, no es desplegar, ¿verdad?, ante la nación de Judá todo su potencial, sino que nos vamos a dar cuenta de que los motivos del enemigo van un poquito más allá. Y dice la palabra del Señor que llamaron al rey, y salió a ellos el mayordomo Eliasín, hijo de Isías, el escriba Semna, el canciller Joá, hijo de Asaf, y el copero mayor. O sea, aquí no está hablando en general, está hablando el copero mayor del rey. Le dijo:
decid a Ezequías que así dice el gran rey de Asiria. Y entonces vamos a darnos cuenta de que ahora a partir de aquí, que no lo vamos a estar leyendo versículo por versículo por amor al tiempo, nos vamos a encontrar aquí con un mensaje del rey de Asiria. Estamos viendo de un lado a Ezequías y a la nación de Judá. De otro lado vemos a Asiria, vemos al rey de Asiria enviando un mensaje a través de su copero y vamos a ver que hay una tensión, hay una guerra, ¿verdad? Pero hay una guerra que va mucho más allá de lo que podamos ver, de lo que podamos, ¿verdad?, nosotros percibir aquí, y lo vamos a ver en las palabras de este representante, de este copero, ¿verdad?, que era un personaje célebre, una persona instruida, y que va a traer un mensaje interesantísimo a Ezequías y a todos los habitantes de Judá. Y lo primero, y hay algunas cosas que yo quiero, hay tres cosas específicamente. Hay tres cosas que yo quiero resaltar esta tarde acerca del mensaje de este hombre al rey Ezequías y que precisamente trascienden la barrera del tiempo y del espacio, y que son tres cosas, tres puntos importantes que hoy tenemos nosotros que enfrentar y que hoy enfrentamos de hecho nosotros en cada una de nuestras nuevas realidades, en cada uno de nuestros desafíos, en cada una de esas pruebas que la vida nos trae y ante las cuales el enemigo pues a veces parece agrandarse ante nuestra vista. Y lo primero que le dice en el versículo 20 de Segundo de Reyes, lo pueden leer, lo pueden buscar, lo pueden anotar y después leerlo, de Segundo de Reyes 18, lo primero que menciona este copero allí, la frase célebre que menciona este copero a los funcionarios, a los funcionarios judíos y a todos aquellos que estaban en el muro viendo contemplando esta entrevista, este espectáculo a las afueras de la ciudad. Lo primero que le pregunta es: ¿en quién confías? Dice el rey de Asiria, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Es la primera pregunta que le hace el rey. O sea, habíamos visto que Dios había bendecido a Ezequías porque Ezequías había buscado de Dios, Ezequías había creído a Dios, Ezequías era fiel a Dios, Ezequías cumplía, guardaba los mandamientos de Dios, y entonces Dios le prosperó en todo lo que Ezequías emprendió. Y en una de esas cosas, de esas obras que Ezequías había emprendido, es que precisamente se habían liberado del yugo asirio. Ahora entonces este rey le manda a decir: ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Y le dice: mira, ¿confías en Egipto? Si confías en los hombres, déjame decirte que los seres humanos, que los hombres son frágiles. El copero compara a Egipto, que Egipto era una gran potencia militar de sus días, y el rey de Egipto el copero compara al faraón de Egipto con una caña quebrada sobre la cual tú te apoyas y termina por partirse, y todas esas astillas se impregnan en tu mano y terminan hiriéndote. Entonces el rey básicamente le manda a decir a Ezequías: ¿en quién estás confiando? ¿Estás confiando en los hombres? Déjame decirte que los seres humanos son frágiles y que los seres humanos decepcionan. Pero después tiene un mensaje aún más profundo y le dice: pero si es en Dios, si es en Dios en el que estás confiando, verá, y leo para ustedes el versículo 20, dice: tengo consejo y fuerza para la guerra, pero tus palabras son vacías. ¿En quién confía que te has rebelado contra mí? ¿Confías en esa caña rota de Egipto que traspasa la mano del que se apoya en ella? Así es el faraón, rey de Egipto, para los que en él confían. Y si dices: confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es aquel cuyos lugares y altares quitó Ezequías y dijo a Jerusalén y a Judá: ante este altar de Jerusalén adoraréis? O sea, es interesante cómo podemos notar aquí que no solamente el enemigo le quiere, entre comillas, dar un baño de realidad a Ezequías al decirle que no confía en los hombres porque los hombres son frágiles y que decepcionan, sino que por demás le está entonces transmitiendo a Ezequías una verdad a medias al pueblo. Le está diciendo: y ven acá, y ahora él confía en Dios, porque yo sepa, de ese Dios es que Ezequías quitó altares, de ese Dios es que Ezequías hizo reforma, y se me ocurre pensar de que ese Dios en el cual ustedes están confiando como que no está muy contento con el proceder de Ezequías.
Y fíjense, familia, que Ezequías únicamente había quitado los lugares de adoración pagano, los lugares donde el rey anterior, su padre, había levantado altares para adorar a cualquier cantidad de ídolos menos al Dios verdadero. Y entonces aquí el punto es que los nexos con el enemigo, más allá del enemigo, o sea, más allá de Satanás, habían sido cortados y ahora la nación llegó a descansar en Jehová. Entonces ahora que la nación había llegado a descansar en Jehová, ahora que la nación habían puesto en Jehová su esperanza, ahora sí eran verdaderamente fuertes y entonces el enemigo estaba temeroso. Porque siempre que nosotros hagamos de Jehová lo primero, lo más grande y lo mejor de nuestras vidas, siempre que nosotros quebrantemos en nuestros lugares, en nuestras vidas, en nuestros corazones, todo altar para otro Dios ajeno que no sea Jehová, el enemigo va a temblar. Y déjame decirte, lo primero que esa nueva realidad que llega a tu vida va a desafiar es tu fe. No es tu salud, no es tu... Sí, a veces nos enfocamos en las cuestiones que vemos, en las cuestiones que percibimos, pero lo primero que la nueva realidad viene a desafiar es tu fe. ¿En quién tienes tu esperanza? ¿En los hombres o en Dios? Y lo vemos claramente aquí como este hombre le dice, si es en los hombres te decepcionarán y si es en Dios, quiero decirte, como tú vives, Dios no se siente muy agradado por la forma en la que vives, por la forma en la que te comportas, por la forma en la que andes. Así que, ¿en quién confías? Ahora, lo segundo que le dice este copero en el versículo 25, segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 25, y noten ustedes que va desde ahora el copero. Cuando hablamos del copero, yo no voy a mencionar más al copero, voy a decir, a llamar mejor al enemigo. Entonces, en ese bando vamos a tener al copero, vamos a tener al rey de Asiria, vamos a tener a toda la nación asiria, vamos a tener a Satanás, vamos a tener al pecado en última instancia. Entonces ahora el enemigo se acerca y ya primero le pregunta en quién confía. Ya apela a la confianza en quién tienen su esperanza los judíos. Y ahora entonces va un poquito más allá y dice en el versículo 25, además, vengo yo a destruir este lugar sin el Señor. Él me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. ¡Wow! Interesante. Ahora ya no solamente el enemigo le dice en quién confías. Si confías en los hombres te decepcionarán. Si confías en Dios, Dios está molesto contigo. Sino que ahora el enemigo le dice, yo vengo a destruirte a ti, pero vengo a destruirte a ti como un castigo de Dios. Dios es el que me mandó a que te castigue. Dios es el que me mandó a que te destruya. Y es un punto interesante, porque el enemigo le está diciendo que la calamidad que ha llegado a su vida viene de parte de Dios. Y mira, es cierto que en esta vida se sufre, obvio. Y es cierto que muchas veces cuando pasas por momentos difíciles, te haces una y mil preguntas y que quedan sin aparente respuesta. También es cierto. Pero eso no significa que sea Dios quien está detrás de todas las situaciones difíciles que atraviesas. Eso no significa que sea Dios el que te haya confrontado con esa nueva realidad que tanto sufrimiento ha traído a tu vida. El verdadero causante de todo es el pecado. Y lo único que le interesa al enemigo de Dios es que culpes al Señor de todo lo malo que pasa en tu vida. Trata de engañarte diciéndote que todo lo malo que te pasa viene de Dios porque está molesto contigo, que te castiga por tus equivocaciones. Por eso la eterna representación pagana, fuera de lo que muestra la Biblia, de la relación entre Dios y el hombre, es la de un hombre presentando sacrificios ante un Dios para aplacar su ira. Porque la cultura secular, la cultura pagana, se ha encargado de llenar nuestras mentes del concepto de que Dios es un Dios que está airado
porque nosotros fallamos, porque nosotros nos portamos mal, porque nosotros no cumplimos con sus expectativas, y que entonces la única forma en la cual el ser humano puede aplacar esa ira divina es presentando sacrificio, y es presentándose a él mismo en sacrificio. Entonces Dios castiga, y entonces la única forma es que tú ofrezcas sacrificios y ofrezcas sacrificios y ofrezcas sacrificios para apaciguar la ira. Y así se la pasa el enemigo, haciéndonos creer cosas que no son con respecto a Dios. Que esa situación difícil que estás sufriendo ahora mismo, que tienes familiares en el hospital, es porque Dios te la mandó. Que esa tragedia que ocurrió en tu familia, que te tiene de duelo, la mandó Dios. Que ese accidente que tuvieron los jóvenes de la iglesia o los hermanos de la iglesia cuando venían de alabar y glorificar el nombre de Dios, lo envió Dios. Que esa tragedia que ocurrió una de estas noches, cuando un chofer borracho privó la vida de un ser amado, es porque lo mandó Dios. O sea, lo primero que dijo el enemigo fue, ¿en quién tienes tu esperanza? Lo segundo que le dijo es, Dios es el que me ha mandado a destruirte. Y lo tercero, leo para ustedes en los versículos 32 y 33. Dice la última parte del versículo 32. Dijo el enemigo, no oigáis a Ezequías porque os engaña cuando dice el Señor nos librará. Versículo 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de mano del rey de Asiria? O sea, viene a más profundidad todavía. Lo primero es en quién confías, si en los hombres o en Dios. Si confías en los hombres te van a defraudar. Si confías en Dios, Dios está molesto contigo por cómo tú eres y no te va a ayudar. Lo segundo es que ahora le dice, Dios es el que me ha mandado a castigarte, pero ahora como si no fuera poco se va a aguas más profundas y entonces le dice, Ezequiel les está contando mentiras, porque si ningún Dios de las naciones que ya nosotros hemos derrotado, ninguno de esos dioses los pudo librar a ellos, ¿qué les hace pensar a ustedes que Dios los va a librar? Ahora, mientras continúa con un discurso lleno de deméritos, demeritando, ahora entonces se va contra Dios mismo y llega al punto en que coloca a Dios a la misma altura que los ídolos, que los dioses falsos que adoraban otras naciones de los alrededores que habían sido derrotados por Asiria. Fíjense, aquí este enemigo, este personaje, está tratando de ser racional, de ser lógico, de pensar de causa a efecto, según él. Y entonces dice, bueno, mira, si todas esas naciones, que eran naciones fuertes, tenían sus dioses, y sus dioses no pudieron hacer nada por ellos, ¿qué les hace a ustedes pensar que el Dios de ustedes no sea diferente a esos dioses y que vaya a hacer algo por ustedes? Wow. Las tres confrontaciones del enemigo, la nueva realidad de Ezequías. Tres confrontaciones del enemigo de tu nueva realidad y de la mía a día de hoy. 1, ¿en quién pones tu esperanza? 2, Dios es el que te manda la nueva realidad. Y 3, ¿qué va a poder hacer Dios con tu vida? Si acaso otros dioses, si acaso otras esperanzas, otros centros de esperanza no han podido hacer nada por aquellas personas que han confiado y han esperado en ellos. Así es la realidad de hoy. Las luchas y las pruebas que estamos enfrentando nosotros aquí, a día de hoy, tienen que ver con estos principios. La confrontación es la fe. ¿Cuán fuerte es tu fe? ¿Cuán cercano estás a Dios? No solamente de palabras, sino de hechos. Ahora yo quiero compartirte más allá de estos 3 puntos que cuestiona el enemigo al pueblo de Dios, la respuesta del pueblo de Dios. Y quiero compartirte la respuesta del pueblo. Quiero compartirte
la respuesta del rey Ezequías y finalmente quiero compartirte la respuesta de Dios mismo ante esta nueva realidad. Y leo para ti en el versículo 36, dice la palabra de Dios: y el pueblo cayó y no le respondieron palabra, porque el rey había dicho: no les respondáis. Y el pueblo, ¿qué? Cayó. Familia, la victoria en medio de nuestra nueva realidad, por muy difícil que sea, por muy demandante que se proyecte, no depende de nuestros argumentos, no depende de la elocuencia de nuestras palabras, no va a depender ni siquiera de lo acertado de nuestros comentarios, ni de cuántos textos bíblicos no sabemos, ni de cuánto sabemos de la historia de la iglesia, ni de cuánto de las doctrinas. Eva en el jardín del Edén trató de enfrentar al enemigo, trató de hacer lo mismitico, trató de enfrentar al enemigo con argumentos y al final, dice la palabra de Dios, terminó vencida, terminó engañada. Y es que lo más difícil ante las adversidades es lo más seguro, y es guardar silencio. Qué difícil es que cuando llegan desafíos, que cuando llegan esas pruebas que nos prueban hasta lo sumo, esa nueva realidad que nos demanda un extra, tratamos de hablar, tratamos de justificar, tratamos de expresar, cuando lo que más deberíamos hacer es guardar silencio. Cuando el enemigo se acerque a ti con toda clase de argumentos, cuando el enemigo llega a tu vida amenazando con destruir tus fundamentos, con hacerte trizas, hablando toda clase de cosas, con tal de hacer menguar tu fe en el Señor, fíjate bien, por favor, no digas nada, guarda silencio. No serán tus palabras las que vayan a vindicar y mucho menos las que te vayan a dar la victoria. No trates de hablar por Dios. No trates de pelear la batalla que Dios peleará en tu favor. Debemos aprender más a guardar silencio. Lo segundo que dice la palabra de Dios, ahora fue Ezequías el que lo hizo. Leo para ustedes en Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 1, y dice: cuando el rey oyó estas cosas, rasgó su vestido y se cubrió de saco y entró en la casa del Señor. Noten ustedes, el rey escucha, el rey no permanece sordo, no permanece desatendiendo las demandas del enemigo, la increpación del enemigo, sino que el rey está escuchando, pero dice que cuando el rey lo escucha, el rey rasga su vestido en señal de duelo, y dice la palabra de Dios, y entró a la casa del Señor. Fíjate bien, si bien te dije hace apenas un minutito detrás que guardes silencio ante la nueva realidad, que guardes ante las pruebas, a veces es mejor guardar silencio, callar, más allá que los argumentos y que más allá que la defensa, que una buena apología que quizás podamos tener. Si vas a responder de alguna forma, será yendo ante la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que aquí antes el rey no dijo nada, no le contestó a nadie, simplemente se fue a la casa de Dios. No solamente guardarás silencio ante tu enemigo, ante la nueva realidad que te abruma, sino que te vas a llegar entonces ante Jehová. Vas a presentar ante él tu caso. Vas a derramar delante de Jehová tu dolor. Y un poquito más adelante, en el capítulo 19, no conforme con las palabras que había hablado, el enemigo ahora envía una carta. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14 de Segundo de Reyes, capítulo 19, que ahora Ezequías tomó la carta de los embajadores y después de leerla, subió a la casa del Señor y la extendió delante de él. Wow. Ezequías toma la carta, la lee, vuelve a la presencia de Dios,
Y allí a la presencia de Dios, Ezequías le presenta esta carta al Señor. Ezequías no se limita, lo más lógico cuando ocurre esto, o cuando ocurría esto en la antigüedad, era reunir al consejo de guerra, era reunir a los sabios, a ver qué hacer, qué postura tomar, a los consejeros. Pero este rey sabía en quién creía. Este rey sabía en quién había puesto su confianza. No simplemente de palabras, sino de hechos. Y dice la palabra de Dios que lo que hizo fue que se volvió a la presencia de Dios y ahí entonces delante de Jehová extiende esta carta. El único lugar al que hemos de llegarnos ante las adversidades más complejas que podamos estar enfrentando a día de hoy es la presencia del Señor. ¿Difícil tu nueva realidad? Vete a la presencia de Dios. Vete a la presencia de Jesús. Llévale tus pesares. Llévale esas palabras injustas que alguien pronunció en contra tuya. Llévale esa carta falsa que alguien redactó para frustrar tus esperanzas. Todo, llévaselo a Jesús. Entra en la presencia de Dios. Entrégale tu nueva realidad. Y quiero terminar leyendo para ustedes entonces ahora esa alentadora respuesta de Dios para su pueblo y para con su siervo. Y leo para ustedes a partir del versículo 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así dice el Señor, Dios de Israel: he oído lo que me rogaste acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor habló contra él. La virgen hija de Sión te escarnecerá. La hija de Jerusalén mueve su cabeza detrás de ti. ¿A quién has injuriado y blasfemado? ¿Contra quién has levantado tu voz y tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has injuriado al Señor y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las cumbres de los montes y a las cuestas del Líbano. He cortado sus altos cedros, sus cipreses selectos. Me alojé en sus más altos lugares y en los mejores de sus bosques. Cavé y bebí las aguas ajenas y con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. ¿No has oído que desde hace mucho yo lo ordené y desde antiguo yo lo he planeado y ahora lo ejecuto? Tú convertirás las ciudades fuertes en montones de ruinas. Sus habitantes de manos débiles, quebrantados y confusos, son como hierba del campo, como hierba verde y pasto de tejado que se marchita antes de madurar. Yo conozco tu situación, tu salir y tu entrar y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí y tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi anzuelo en tu nariz y mi freno en tu boca y te haré volver por donde viniste. Y a ti, Ezequías, te daré esta señal. Este año y el siguiente comerás lo que brota de por sí. Y el tercer año sembraréis y segaréis, plantaréis viñas y comeréis de su fruto. Y el remanente que habrá quedado de la casa de Jehudá volverá a echar raíz abajo y dar fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente y sobrevivientes del monte de Sión. El celo del Señor Todopoderoso hará esto. Por tanto, el Señor dice así al rey de Asiria: no entrarás a esta ciudad, ni echarás saeta en ella, ni vendrá ante ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino en que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Y yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí y a mi siervo David. Y aquella misma noche, dice el versículo 35, salió el ángel del Señor y mató a 185,000 hombres en el campamento asirio. Cuando se levantaron de mañana, no había más que cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se volvió a Nínive, donde se quedó. Y un día, cuando estaba adorando en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Wow. ¿En quién confías? Jehová responde y dice: por donde estás viniendo, con el orgullo, con la soberbia. Noten ustedes, le dice: te vas a ir con un anzuelo en tu nariz. La costumbre de los asirios en aquellos días
ellos cuando tomaban reyes prisioneros y de las naciones, le ponían un anzuelo en la nariz, se lo llevaban y lo alaban por la nariz con un anzuelo, con una argolla. Y Dios le está diciendo, conforme tú tratas a tus esclavos, a aquellos que conquistas en batalla, así mismo te vas a regresar. Es Dios, la segunda acusación, es Dios el que me mandó a destruirte. Aquí se levanta Dios y dice que por amor de su pueblo no entrará a esta ciudad. Y número 3 le dice el enemigo, si los otros dioses no pudieron salvarlo, ¿cómo los va a salvar este Dios? Y al final de toda la historia dice Dios, ¿a quién es al que injuriaste y a quién es al que blasfemaste? No injuriaron a Ezequías, no blasfemaron contra el pueblo, sino que todo fue contra mí y yo soy el que amparo a esta ciudad y la salvo por amor a mí. 185,000 muertes en una noche. Y el rey que mandaba hablar de los dioses, de que ningún otro dios podía protegerlo delante de él, cosas de la vida, causalidades de la vida. En la misma casa de su Dios, allí mismo encontró su muerte. Porque no hay otro Dios fuera de Jehová. Porque no hay Dios que pueda salvar que el Dios de la Biblia, al Dios que predicamos, del Dios del que estamos hablando en esta tarde y diciéndole a todos los presentes que hay esperanza en medio de la nueva realidad, no importa cuán difícil esta sea. De esa nueva realidad que estás enfrentando, de esa nueva realidad que tanto te golpea, esa nueva realidad por la que tal vez oran tus hermanos de la iglesia, o esa nueva realidad que tal vez nadie conoce y por la que solamente tú estás sufriendo ahí en lo profundo de tu corazón. Mis 3 consejos al enfrentar esa nueva realidad son los 3 consejos de la palabra de Dios en la historia que hemos compartido en esta tarde. Es el consejo del pueblo, de Ezequías al pueblo. Calla ante el enemigo. Es el consejo de la actitud de Ezequías. Ve al Señor con tus penas, ve al Señor con tus luchas, llégate al Señor con tus duras realidades y preséntalas todas delante del Señor. Y número 3 es el consejo de la actitud de Dios hacia su pueblo, hacia los que confían en Él, hacia los que callan ante el enemigo, hacia los que presentan su situación y esperan en Él. Espera en Él. Espera en Jehová y Él obrará en nuestro favor. Y Él completará una obra maravillosa y Él derramará bendición sobre ti, sobre los de tu casa, sobre aquellos a quien amas. Él te dará liberación, te dará paz y la esperanza siempre brillará en ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que esta semana pueda ser una semana de bendición. Me gustaría que cuando vayas a tu casa, a tu cama, que te tomes un tiempo esta tarde y medites sobre los 3 cuestionamientos del enemigo y las 3 respuestas de los siervos de Dios, del pueblo de Dios. ¿En quién confías? Jehová me mandó a destruirte. Si los dioses de otros pueblos no han podido, ¿qué podrá el tuyo? Y te invito hoy a que tomes la resolución de hablar menos, escuchar más y callar, aguardar en silencio la victoria de Jehová. Te invito hoy a que en silencio vayas a la presencia de Dios y presente todos tus sufrimientos, todas tus adversidades, toda esa nueva realidad que tanto te está golpeando a día de hoy. Y espera en Él seguro. 185,000 hombres fueron solamente un chispazo de su gloria y todo un campo lleno de cadáveres y un rey que blasfemaba y que cuestionaba al Dios de los escuadrones de Israel pereció, porque no ha existido nadie ni existirá nadie jamás en la historia de la humanidad ni del universo
que pueda resistirse a los embates de un Dios que ama a su pueblo, de un Dios que pelea, intercede y saca la cara por aquellos quienes esperan en Él y le aman de todo corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que puedas hacer de tu vida, de la presencia de Dios en tu vida, lo primero, lo más grande y lo mejor, como lo hizo Ezequías en la suya. Ezequías pudo atravesar las adversidades, no por cuánta fortaleza mental tuviera, no por cuánta firme voluntad hubiera en él, sino por el Dios en quien confió y en quien puso toda su esperanza. Si él lo pudo hacer, porque nosotros no. Que Jehová te bendiga y te guarde hoy y siempre. Y que aprendamos a disfrutar la tremenda bendición de saber que estamos del lado correcto, de saber que estamos en el equipo ganador, el cual tal vez no ha estado ganando todo el juego, pero al final, en esos resultados que se llevan a la tabla de posiciones, en esos resultados que cuando suena el minuto 90, que cuando llega el noveno inning, que cuando se juega el cuarto, esos son los que llevan, los que valoran el resultado, los que ameritan premio. A esa hora estarás en el equipo ganador. A esa hora levantarás el trofeo. A esa hora te será colocada la medalla. Porque contigo juega el campeón de campeones. Contigo juega de tu lado el que nunca ha perdido una sola guerra. Jehová siempre siga contigo y con aquellos a quien ama. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Vamos a nuestro querido pastor Carlos Gabriel. Y bueno, pues como todo buen jugador de béisbol, pues hace sus ilustraciones. Así que para los que están escuchando y son jugadores de béisbol, pues pudieron captar muy bien el mensaje. Quiero darle un saludo muy especial a Sonia Magaña, que está por acá conectadita. Bueno, nos dice hermoso mensaje, fortalecedor. Gracias, Sonia, por acompañarnos. Ella está desde El Salvador. Hasta El Salvador te mandamos un gran abrazo y te deseamos una feliz tarde de sábado. Tenemos también a Anabel González. Bienvenida, Anabel. Un abrazo también para ti. Bendiciones. Con nosotros está Tere también. Bienvenida, Tere. Un gusto saludarte una vez más. Un abrazo grande. Tenemos a Fernando Escobar y te está diciendo, papá, Dios te bendiga. Así que, Fernando, bienvenido. Un abrazo, Fernan. Un abrazo de mi equipo de béisbol. Un abrazo, un gran amigo. Así que pudo entender bien el mensaje, porque fue directamente para los beisbolistas y los que conocen este juego. También Giovanni Aguiar está también por acá. Otro gran amigo del equipo. Un abrazo, Giova, un abrazo. Muchas bendiciones para ti y tu familia, brother. Así que, Giovanni, bienvenido. Un gusto tenerte con nosotros. Un placer que nos acompañes en esta hora. También tenemos con nosotros a nuestra querida Victoria Garcés. Gracias, querida, por estar acompañándonos en esta hora, por estar en sintonía. Te mandamos también un gran abrazo, una feliz tarde de sábado. Josie Hernández también está en sintonía. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Tenemos también a Olga López, que está desde la ciudad de Los Ángeles, también se nos reportó por acá. Tenemos también a nuestra querida Mari Mason. Ella está con nosotros. Yo pienso que ya está desde Canadá, es la esposa de nuestro querido Marvin Pineda, y ella está regresando de Colombia este fin de semana, así que ya pienso que está de vuelta en casita. Una bienvenida muy, pero muy especial. Tenemos a Leonarda Ruiz Díaz también conectadita. Bienvenida, Leonarda, un placer saludarte. A ver, ¿quién más tengo por acá? Que no se nos quede ningún nombre. Y bueno, pues no estoy viendo a la familia, a la tía de México, pero bueno, si está por ahí conectada, le mandamos un gran abrazo. Le deseamos una feliz tarde y bueno, bendiciones. A ver quién más. Giovanni por acá nos escribió Tere. Gracias a todos por estar con nosotros.
Que Dios los bendiga. Y bueno, pues Carly, tenemos un canto por acá preparado antes de terminar para que nuestros amigos puedan disfrutar de él. Tenemos también a nuestro querido pastor Ángel Laurencio, también por acá está conectado. Así que le mandamos un gran abrazo también en esta hora. Y vamos a escuchar esta alabanza antes de orar y despedirnos. A ver si ya está listo nuestro canto. Bueno, pues parece que el canto todavía no está listo. Así que vamos, Katy, vamos a orar. Entonces, Esas penumbras invaden el largo camino que hemos gozado un día seguir, con rumbo al cielo. Y muchos son los que pierden el rumbo cargados en la noche oscura de su distracción. Asfixiando el tiempo. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. La naturaleza nos hace tan frágil y a veces el miedo nos quiere tomar. Sigamos valientes, podemos confiar en un Dios que nos cuida y nos guarda, protege y sustenta en medio del mar. Nos da de su gracia. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. Dios te acompañará, te sostendrá. amados amigos, el Señor nos está llamando en esta tarde a llenar nuestra lámpara con aceite, a venir a Él y a convertirnos en mensajeros de esperanza, a compartir esperanza con el mundo. Así que bueno, vamos a concluir nuestro programa con una oración y recuerden, cada sábado a las 4 de la tarde estamos acá, pero el próximo sábado vamos a estar una hora antes nuevamente compartiendo el programa, compartiendo esperanza. Así que no se lo pierda, siga con nosotros a través de todas las plataformas porque seguimos compartiendo esperanza las 24 horas del día. Adelante, Carly, despídenos en oración para pedir una bendición especial para cada uno de nuestros amigos que está conectado. Gracias te damos, Dios, porque hemos podido escuchar de tu palabra en esta tarde. Permite que no vuelva vacía, sino que hay un lugar en nuestros corazones donde crecer
para vida eterna. Toca cada corazón, Señor, y ayúdanos para que te busquemos, que rindamos nuestra vida entera ante tu presencia, que callemos ante las adversidades y las presentemos confiando y esperando en la solución ante nuestro Dios. Ayúdanos a buscar tu presencia y que en esta semana, más allá de cuántas pruebas tengamos que enfrentar, tú nos ayudes a salir más que vencedores, a aferrarnos a ti, Señor, pues eres la única esperanza, nuestra única solución. Trae paz a nuestros corazones, bendice a nuestros seres amados y que la gloria de Cristo se derrame en nuestros corazones, que tengamos una semana de bendición en tu nombre, en tu cuidado, porque lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues ya nos despedimos por hoy. Sigan por las plataformas de la radio, a través de MyTuner Radio, a través de Seno Media, a través de www.radio Nueva Generación Adventista. En TV Radio estaremos nuevamente mañana con el pastor Álvaro Jojoa desde Canadá en el programa Conexión con el Cielo. 11 de la mañana, hora Pacífico, 1 de la tarde, hora Centro, 2 de la tarde, hora del Este. Así que, Carly, un abrazo grande. Una feliz semana ya para ti. Igual para ustedes. Seguimos jugando al béisbol para bendiciones, familia. Un abrazo grande. Nos vemos. Lluvias de bendiciones. Bye. Bueno, pues una feliz tarde para todos. Claro, hasta tu familia, hasta tu corazón, para que tu corazón pueda estar en sintonía con el corazón de Dios. Corre, conéctate a RNGA a través de www.radionuevageneracionadventista.com, porque somos la luz que mostrará a Dios en esta generación.